Bien, quiero que en esta mañana vayan conmigo a Juan 19:28. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Una sola frase que habla de lo cercano de la muerte del Hijo del Hombre. Tengo sed. Una sola frase que en los labios del Salvador es el cumplimiento final de toda su obra de salvación. ¿Quién pudiera pensar que aún con la muerte tan cercana, el Salvador, con plena conciencia de su obra redentora, menciona estas sencillas y claras palabras para que la Escritura tenga su pleno cumplimiento para todos los hombres? El Salvador piensa en su muerte redentora y está consciente de ella, pero lejos de que exista un gran lamento por la muerte próxima, Él está consciente de que la palabra debe de cumplirse para el beneficio de todos los que creyendo en su nombre tengan vida eterna. Mientras muchos pueden contemplar a un hombre bajo maldición en el madero, el dulce Salvador aún hallaba propósito hasta el final de su último aliento. Debes de saber que no puede quedarse ni una sola jota, ni una sola tilde de la Escritura que quede sin cumplimiento. Y esto habla muy bien del profundo conocimiento que tenía el Hijo de la voluntad de su Padre. Si algo quedara sin cumplirse, eso sería ideal para que los adversarios y enemigos de Dios tengan un fundamento para menospreciar la palabra revelada del Creador como una palabra falible. Y si es así, ¿quién pusiera su confianza en una palabra que no se cumple? ¿Cuánta sangre derramada? Y aún el varón experimentado en quebranto está tan consciente de su obra, a pesar de lo cercano de la muerte. Ahora, pon tu atención en el hombre que ves en el Calvario. Toda la sangre derramada en la cruz, cada gota que cae desde el madero y se precipita a tierra, hasta que la lengua de nuestro buen Señor se pega a su paladar. Su vigor, su fuerza se ha secado como un barro cocido por las altas temperaturas. Su corazón está como la cera derretida por el calor abrasador. La lengua que proclamó abiertamente a todos los hombres al arrepentimiento y perdón de pecados ante Dios, ahora está totalmente incapacitada de expresar discurso alguno. La lengua que proclamó abiertamente a todos los hombres, diciendo que el reino de los cielos se había acercado, ahora no puede pronunciar ninguna palabra de enseñanza. Pero esto, debes de saber que no limita al varón de dolores para cumplir hasta el final la obra por la cual había venido a este mundo, con una única comisión dada por el Padre: salvar a todos aquellos que el Padre le dio. Pues ninguno se perdió, sino solo el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Si pones atención a su fragilidad humana, tal vez puedas desilusionarte. Tú podrás decir, ¿cómo puede ser que este hombre pueda salvarme? ¿Cómo puede ser que este hombre pueda darme vida eterna?
¿Cómo puede ser que este hombre sea un rey, sea un señor? Pero mira con atención, mira el detalle de sus acciones, mira sus palabras hasta el final de su agonía en el Calvario. Él tiene sed, pero no para saciar su propia sed, sino para saciar la propia sed de tu alma angustiada. ¿Cómo puede ser esto? Porque si tú prestas atención al relato del evangelista, el Salvador ya sabía que todo se había sido hecho según lo que su Padre Celestial le había ordenado. Y el registro de Juan 19:28 lo dice con claridad. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Nadie puede ver eso a primera vista, pues para muchos que contemplan el Calvario, este hombre es un condenado sin propósito en la vida. Pero tú debes mirar con atención y verás cómo hasta el último aliento, cómo hasta en el último aliento de este gran Salvador hay un gran propósito, que es asegurar la salvación de tu alma. Para los soldados romanos, las palabras tengo sed son un anticipo de la muerte que ya venía. Y por eso ellos tratan de asegurar que este pobre condenado tenga su última voluntad, pues allí había un jarro lleno de vinagre para calmar esta sed. Y en este vinagre empapaban una especie de esponja, la cual era ofrecida al condenado de turno para hacer menos dolorosa su agonía. El relato en el versículo 29 lo dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Pero ellos están cegados, como muchos en el lugar que presencian el fin miserable de un hombre en agonía que se decía de sí mismo que era rey de un gran reino y que está llegando a sus últimos momentos rodeado incluso de malhechores. ¿Puedes creer en que este hombre en su agonía sea un rey? ¿Acaso un rey clama por sed con vinagre antes de muerte? Además de eso, hay un letrero que expresa ahí una realidad contrastante. El rey de los judíos. Pero el letrero no dice falsedades, porque este hombre es en verdad un rey que vino a este mundo a salvarte del pecado y la muerte eterna y para calmar tu propia sed y necesidad espiritual. Un rey que vino a dar a conocer su reino eterno y celestial a multitudes que se reunían a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque él los veía como ovejas sin pastor. Cuando él dice, tengo sed, dame de beber, tú puedes pensar que en verdad necesita agua para calmar su sed. Pero una vez más, mira lo profundo de su corazón y tendrás de él un agua que es como un manantial del que brota la vida eterna. ¿Cómo puede ser que este hombre me ofrezca tanta gracia y bondad aun cuando nos parezca que desfallece por la sed? ¿Cómo puede ser que el dador del manantial de vida ahora esté padeciendo de agua para calmar su sed? Lo que sucede es que no solo debes ver al hombre sediento en el madero, sino que debes ver también al Hijo de Dios que vino a este mundo para ofrecerte la vida eterna. Como Hijo de Dios, estaba cumpliendo allí mismo toda la voluntad de su Padre Celestial hasta la última palabra. ¿No fue en el Monte de los Olivos que el Hijo del Hombre oraba con gran fuerza a su Padre Celestial diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿O acaso no habla el profeta acerca del varón experimentado en quebranto que llevó en obediencia perfecta a su padre todo el peso
y la carga del pecado de todos nosotros sobre sí mismo en la cruz, y fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. ¿No habla el escritor del Nuevo Testamento diciendo que aunque era hijo, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios? Y habiendo sido perfeccionado en el sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen por la fe. Sí, para muchos es solo un maldito colgado en un madero. Así es como lo describe la Biblia. Pero para otros es el autor de eterna salvación. Pero tú dirás, ¿cómo puede ser esto? El autor de la salvación está pidiendo que le den de beber a aquel por quien fueron creadas todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten y se mueven y tienen aliento de vida. Está en una incomprensible agonía de muerte diciendo, tengo sed. Debes de saber que así es como el Padre Celestial lo ha determinado. Así es como el Dios Todopoderoso lo ha establecido. Es así como el plan fue trazado desde la eternidad. No te resistas con una falsa humildad, con arrogancia, con altivez, como aquel discípulo que no entendía el propósito eterno y comenzó a reprender a su Señor diciendo, Señor, no te vayas a morir, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto que has hablado acerca de tu muerte. La respuesta clara del maestro a este torpe discípulo fue, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y en verdad, lo que debemos hacer es contemplar al Señor en la cruz. Su agonía fue a nuestro favor. Su dolor fue con un propósito eterno. Su sufrimiento fue para salvarnos de la condenación de nuestras almas. Su sangre derramada fue para reconciliarnos en paz ante su Padre Celestial. Estábamos bajo la ira de Dios y bajo su ira tendríamos que recibir la condenación. Las palabras de este precioso Salvador, tengo sed, son un testimonio público y universal de aquella obra que fue trazada en la eternidad para favorecer a los redimidos de Dios. Que tus lágrimas de gratitud te conduzcan a la obediencia que el Salvador requiere para tu alma. Pues el Salvador está muy consciente de su obra de redención. Aún en estos tiempos, en este momento de agonía, Él está consciente y ahora puede decir con gran gozo y alegría en su alma, después de calmar su sed con el vinagre, Él puede decir, todo está cumplido y consumado es. Amado amigo, amado creyente, que la sed del Salvador sea ahora la sed de tu alma para buscarle y rendirle eterna adoración. Que el sufrimiento del Salvador, que esa angustiosa necesidad de sed realmente llene por completo las vidas de aquellos que le buscan para servirle y honrarle con todo su corazón. Amén.